Hoy en su noticiero Venevisión, gira internacional, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, arribó al país y se reunió con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Espera sin fin. Usuarios denuncian largas colas para surtir combustible en varias estaciones de Caracas. Exhorto desde el Partido Socialista Unido de Venezuela piden investigar al expresidente Donald Trump por sus polémicas declaraciones. Posición. Enrique Capriles Radonsky recalca que el petróleo es de los venezolanos. Colapso, deslizamientos de tierra y accidentes de tránsito dejan las lluvias en Táchira. Milagro en Colombia. Hallan con vida a los 4 menores que desaparecieron hace 40 días tras un accidente de avión. Agiganta su leyenda, Miguel Cabrera pegó su hit 3111 de por vida en las mayores y asalta el puesto 22 de la lista. Sensualidad caribeña. Anita brilló en la final de la Liga de Campeones. Noticiero Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Ya este equipo está listo para comenzar a revisar las noticias más destacadas a esta hora. Comenzamos. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, arribó este lunes a Venezuela en la primera escala de su gira por la región, que también incluirá a Nicaragua y Cuba. Raisi, quien realiza su primera gira en Latinoamérica desde que asumió la presidencia en 2021, llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía acompañado de la primera dama iraní, Yamilet Sadat Al-Moda, y junto a su comitiva. En su primera parada visitó el Panteón Nacional para colocar una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar y dejar un mensaje junto con su firma en el libro de actas de quienes visitan el mausoleo. Luego fue recibido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el Palacio de Miraflores, donde se tiene previsto que evalúen la cooperación bilateral en diversas áreas para el periodo 2022-2042. En ambos encuentros han estado presentes el canciller de Venezuela, Iván Gil, y su homólogo iraní, Hossein Hamid Abdollahian, así como también una delegación integrada por funcionarios de alto nivel del país persa. Largas colas para surtir combustible se han observado en las últimas 72 horas aquí en Caracas, tanto en estaciones subsidiadas como dolarizadas. 2 horas y media, 3 llevo ya aquí. Y uno tiene niños pequeños, tiene que buscar al colegio. Es difícil. Así están gran parte de las gasolineras en Caracas. Y es que tras operar con normalidad en los últimos meses, los usuarios denuncian que el tiempo para surtir se viene incrementando. Se consigue con paciencia, uno tiene que hacer sus colas, a veces son muy largas, de varias horas, y otras veces uno tiene suerte y en una media hora uno logra repostar. Temen que el proceso se agudice, como viene ocurriendo en varias regiones del país. He visitado varias bombas de gasolina y las colas son bastante largas. El día de hoy fueron 2 horas, cuando regularmente puedo demorarme unos 30 minutos. Joan Espinal es taxista. Lamenta la eliminación progresiva de las gasolineras subsidiadas en Caracas. Claro, de vez en cuando te toca poner en dólares, porque no puedes estar todo el tiempo aquí metido en la bomba. Los conductores consultados también mostraron su solidaridad con los habitantes del interior del país, quienes en promedio deben pasar más de 24 horas en una cola para poder surtir de combustible. En la avenida Victoria, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Petróleos de Venezuela reanudó las operaciones en la unidad de craqueo catalítico en la refinería El Palito, ubicado en el estado Carabobo. El ministro de Petróleo, Pedro Rafael Tellechea, inspeccionó áreas de producción de la refinería para ejecutar las estrategias que permitan elevar la producción de gasolina y otros derivados del petróleo. También recorrió la unidad de craqueo catalítico fluidizado para evaluar las condiciones operacionales. Durante la inspección, Tellechea estuvo acompañado por el gerente general de la refinería, Ramón Curapiá, trabajadores del complejo y el gobernador de la región, Rafael Acaba. Productores agrícolas del estado Trujillo solicitan a las autoridades ser incluidos entre los sectores priorizados para abastecerse de combustible ante la imposibilidad de trasladar alimentos hacia el interior del país. Agricultores explicaron que por no disponer de gasolina para poder trasladar los diversos rubros alimenticios que cosechan,
hacia los comercios u otras entidades del país, suelen regalarlos a sus vecinos y a otras personas que llegan a buscarlos en la comunidad. Sin embargo, terminan desechando lo que les queda. Por ello exigen al gobierno nacional atender la situación del suministro de combustible en la entidad, ya que aseguran que la situación empeora con el paso de los días. El gobierno nacional rechazó las recientes declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump en la que revela la estrategia de ese país para apropiarse del petróleo venezolano. Mediante su cuenta en Twitter, el canciller de la República, Iván Gil, afirmó que nadie podrá robarse los recursos de Venezuela. Por su parte, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, señaló que en reiteradas ocasiones el gobierno nacional denunció agresiones contra el país. El candidato a las primarias opositoras, Enrique Capriles Radonsky, rechazó los comentarios hechos por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien confesó que durante su estadía en la Casa Blanca quiso apoderarse del petróleo venezolano. A través de su cuenta en Twitter, Capriles expresó que el petróleo nacional tiene que ser por y para los venezolanos, ya que es la principal fuente de ingresos del país. Asimismo, aseguró que este recurso no le pertenece a ningún mandatario y que quien lo requiera debe cancelarlo. La Comisión Nacional de Primaria espera recibir las primeras postulaciones esta semana para las elecciones internas del próximo 22 de octubre, luego de que en los primeros 7 días de apertura del proceso no se haya inscrito ningún aspirante. El presidente de la comisión, Jesús María Casal, indicó que las inscripciones deben ser de forma presencial y que aunque la mayoría ya ha agendado su momento de postulación y se les ha dado todas las indicaciones de cómo hacerlo, no han formalizado su inscripción en el proceso que comenzó el pasado 5 de junio y que finaliza el próximo día 23. Según Casal, al menos unos 13 aspirantes inscribirían sus nombres para presentarse a las primarias de octubre, de donde saldrá el candidato, que se medirá en los comicios presidenciales de 2024. A juicio del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la justicia venezolana debe tomar medidas contra los dirigentes que apoyaron las acciones tomadas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su mandato. Y hay unos dirigentes políticos venezolanos que promovieron las acciones de este señor, que desfilaron por los Estados Unidos a rendirle cuentas a este señor. No es sano, Melanie, no es sano que no haya justicia. Porque si no hay justicia, aquí no va a haber paz nunca. No va a haber paz nunca. La oposición venezolana, tú sabes que sufre de una enfermedad crónica, sistémica toda ella, del yo no fuismo. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no estaba ahí, no sé nada. Los agarran en los hechos y dicen que nunca fueron ellos. A los organismos internacionales a abrir una investigación por las declaraciones del exmandatario norteamericano. Una atrocidad que este caballero diga eso de manera tan tranquila y nadie diga nada, ni la Corte Penal Internacional es capaz de abrir un juicio aunque sea pequeñito, por crímenes de lesa humanidad. Y es una amenaza contra nuestro país. Es una amenaza contra nuestro país lo que este señor dice. Asimismo, Cabello dio la bienvenida al presidente de Irán, Ebrahim Raisi, resaltando que esta reunión fortalecerá las relaciones de cooperación entre ambos países. El partido político Causa R pidió a la Comisión Nacional de Primaria publicar más información sobre la participación que tendrá el Consejo Nacional Electoral durante los próximos comicios de la oposición. A través de un comunicado, representantes del partido y su precandidato a las elecciones, Andrés Velázquez, exigieron al ente detallar las reglas y garantías sobre este proceso electoral. Asimismo, también solicitaron información en cuanto a la auditoría del 100% de los votos escrutados, una posible suspensión del proceso, mecanismos sobre la inscripción en el proceso de primaria de algún candidato ajeno a la oposición. En el documento señalan que estos datos deben hacerse públicos previos a la inscripción de los candidatos. Según Fede Cámaras, es necesario que lleguen al país inversionistas internacionales para que los jóvenes encuentren en Venezuela las mismas oportunidades que en el extranjero y así evitar la fuga de talentos.
Adán Celis, primer vicepresidente de la máxima cúpula del sector privado del país, afirmó durante la Semana Empresarial de la Universidad Católica Andrés Bello que la relación entre la educación y el empresariado debe ser estrecha para superar el modelo rentista y el de subsidio por el de la producción con jóvenes talentos. De que se nos va la gente del país por falta de oportunidad. Nosotros tenemos que brindar en conjunto con unas políticas robustas, una economía, una política económica robusta que dé confianza al país, que le dé confianza a los inversionistas, que se haga atractivo el país a la inversión para que se empiecen a multiplicar las fuentes de trabajo. Por su parte, el rector de la UCAP, Arturo Peraza, destacó que el encuentro, que concentró 70 organizaciones del área económica, permite a los estudiantes que egresan tener contacto con los principales empresarios del país para evaluar las fortalezas del mercado venezolano. El desarrollo del país depende del desarrollo de su empresa privada. Entonces, este triángulo virtuoso entre academia, empresas y Estado es la clave fundamental del desarrollo. Los líderes empresariales coincidieron que se deben generar mejores condiciones económicas desde el sector público-privado y las casas de estudios para la generación de nuevos puestos de trabajo que estén altamente remunerados. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Fueron detenidos 5 colombianos y un brasileño por dedicarse a la minería ilegal en el estado Amazonas. Así lo informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares. Lares detalló que los sujetos dedicados a la depredación ambiental, destrucción de la naturaleza y los ecosistemas venezolanos, consideradas zonas de seguridad, fueron aprendidos en el Parque Nacional Yapacana. Asimismo informó de la destrucción del campamento usado para la minería ilegal dentro del mismo parque, donde los funcionarios militares destruyeron 2 martillos y un motor eléctrico, 2 cascos de turbinas, una mecha de perforación, 40 metros de cable coaxial, 2 plantas eléctricas portátiles y 2 motos. Las fuertes precipitaciones de las últimas horas dejaron afectaciones en 3 municipios del estado Táchira, entre ellas el colapso de la vía entre Peribeca y Capacho. El fin de semana lluvioso causó estragos en carreteras del estado Táchira. Protección Civil permanece en alerta. La vía que conduce hacia San Vicente de la Revancha, tenemos un deslizamiento de gran proporción en esta zona que obstruye el paso vehicular. Asimismo, pues hay una afectación que no tiene que ver con las precipitaciones, pero bueno, hay un colapso de vía que fue la rotura del tubo matriz de 42 pulgadas en el sector La Junta, en el municipio Capacho Independencia, donde ya fue restituido el paso vehicular en altas horas de la noche. Pues se hizo un trabajo importante por parte de la alcaldía de dicha municipalidad y el gabinete de infraestructura. Por otra parte, Protección Civil reporta el incremento del 95% de accidentes de tránsito. El fin de semana 2 jóvenes hermanos fallecieron en Ureña cuando se trasladaban en moto. Por el momento tenemos 27 hechos viales, el cual fueron atendidos por los funcionarios de Protección Civil Táchira, conjuntamente con los funcionarios de Protecciones Civiles municipales, donde tenemos como resultado, en este caso, 27 personas lesionadas con moto, 3 personas fallecidas en estos diferentes hechos viales, 2 en el municipio Pedro María Ureña y 1 en el municipio Bolívar. Ambos colisiones moto con moto, donde lamentablemente al llegar los funcionarios a dicho accidente de tránsito, los mismos se encontraban sin signos vitales. Según cifras de Protección Civil, en lo que va de año, 367 accidentes de tránsito se han registrado en la entidad fronteriza, con un total de 12 personas fallecidas. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Amigos, hacemos una primera pausa, pero al regreso. Tránsito paralizado. Por segunda vez, los yucpas tomaron el puente General Rafael Urdaneta en el estado Zulia, afectando la movilidad de los pasajeros. Los detalles luego de la pausa. Noticiero Venevisión. Continuamos con más de su noticiero Venevisión. Por segunda vez, yucpas tomaron el puente General Rafael Urdaneta en el estado Zulia, afectando la movilidad de los pasajeros. Desde las 4 de la madrugada y por al menos unas 9 horas estuvo paralizado el puente sobre el lago en ambos sentidos, debido a que los yucpas se apostaron en la cabecera del puente con camiones cargados de artesanía, con la intención, presuntamente, de que los dejen llegar a Caracas,
para realizar sus planteamientos ante el gobierno nacional. Choferes, niños, adultos mayores, pacientes oncológicos y pasajeros con destino hacia dentro y fuera del estado fueron los más afectados. No hemos podido pasar porque los yupas no están, deben estar ahí al alta, no podemos pasar. Y los niños llorando desde la mañana, esos niños no han comido nada, porque ¿qué va a saber uno que nos íbamos a ver con esto? Los yupas dicen que quieren ir para Caracas, no dejan pasar para Caracas. Tenemos 3 días quedados en Maracaibo. No tenemos ni para comer ya, no tenemos gasoil, queremos ir para Coro, somos de Coro. Esto no es justo, esto es un abuso más bien, tener aquí a uno y ir con los niños y todo acá. La Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional custodiaron el área para evitar enfrentamientos entre los yucpas y los afectados. Cabe destacar que el pasado domingo 8 funcionarios de la PNB resultaron heridos tras un enfrentamiento con estos grupos en la Villa del Rosario. La comunidad en general solicita a las autoridades llegar a un acuerdo de forma urgente con estos grupos para evitar que estas acciones se repitan. Desde el estado Zulia, Yanni Soto, Noticiero Venevisión. La presidenta de la Misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, asegura que la recuperación de espacios es de suma importancia para la sociedad venezolana. La alta funcionaria del Gobierno Nacional comentó en el marco de la reinauguración de la Plaza de Santa Ana y de un parque biosaludable que las plazas bulevares no son lugares vacíos, de concreto, son lugares para el encuentro de la sociedad con inclusión y un derecho consagrado en la Constitución. Con el poder popular lograr hacer esta transformación y miren lo que encontramos, una maravilla. Una maravilla, los niños, las niñas de todas las edades tienen su espacio aquí. Y las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas que venimos con ellos, bueno, el espacio de sombra para encontrarnos, para organizarnos, para hablar. Ya tenemos 865 obras en espacios públicos, bulevares, plazas, parques. Por su parte, Emilio Velázquez, alcalde del municipio Gómez, dijo que este espacio va a beneficiar a más de 2.300 niños que viven en las 8 comunidades, además de los que vendrán de los municipios vecinos. Hemos logrado recuperar totalmente el parque infantil que forma parte integrante de la plaza emblemática Francisco Esteban Gómez, nuestro epónimo, el héroe de la independencia. Hoy vemos la alegría y la cara de felicidad de miles de niños aquí. Esto va a beneficiar a una comunidad de 8 comunidades que tienen aproximadamente más de 2.500 familias. El estado Nueva Esparta, María Marcano, Noticiero Venevisión. Comerciantes del estado de Aragua denuncian el excesivo incremento en el cobro de los impuestos municipales. El representante de los comerciantes informó que la ordenanza municipal que entró en vigencia a principios de este año viola los derechos de más de 500 comerciantes ya que excede su capacidad contributiva. Estos tributos van en incrementos de 700% hasta 5.000%. Bueno, para un pequeño comerciante que el año pasado pagaba $12 como mínimo tributario en Petros, ahora tiene que pagar $180. Destacó que la normativa fue aprobada sin la participación de los representantes del sector comercio, incumpliendo con lo establecido en la Ley del Poder Público Municipal. Piden la conformación de mesas de trabajo. Un impuesto confiscatorio viola el principio de progresividad en la Constitución y viola también los principios tributarios en los que se rige, el sistema tributario venezolano: equidad, justicia, no confiscatoriedad y progresividad. Quien genera más, paga más. Quien genera menos, paga menos. En cuanto a la licencia de actividades económicas, el vocero explicó que un emprendedor debe cancelar hasta $480, mientras que en otros municipios el pago no supera los $45. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Venevisión. Y en materia de salud, en el estado Lara, un total de 147 niños serán atendidos durante toda esta semana en la primera jornada de cirugías visuales impulsadas por la Alcaldía de Iribarren. Entre los casos a atender desde la Fundación del Niño se encuentran cataratas, estrabismo y cirugía plástica ocular. Se van a estar interviniendo 147 o se van a realizar 147 cirugías, insisto, de distintas patologías. Estamos hablando de 100 casos de estrabismo, 23 de cataratas, 8 de cirugía plástica ocular. Estamos hablando que una intervención quirúrgica en esta materia oscila entre $3.000 a $5.000. En este caso se hace de manera gratuita. Hasta el momento en Iribarren se han realizado 1.854 cirugías oftalmológicas en el IMDES.
Se espera que estas jornadas de atención visual a infantes se realicen mensualmente. Desde el estado Lara, en alianza con Latina TV, Jesús Manuel Mendoza, Noticiero Venevisión. En el estado Bolívar, trabajadores de distintas empresas básicas exigen mejoras en la contratación colectiva. Una de las exigencias de los trabajadores son las reivindicaciones salariales y la pronta reincorporación de los trabajadores que se encuentran inactivos en las diferentes industrias de Guayana. Respeto a nuestras contrataciones colectivas de nuestras empresas básicas de Guayana. Aseguran que seguirán alzando sus voces hasta obtener una respuesta por parte de los entes competentes. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. Más de 16.000 personas participaron en la celebración del centenario de la elevación de Mérida a la arquidiócesis. Feligreses de todas las parroquias eclesiásticas viajaron incluso de los lugares más recónditos de Mérida. La homilía estuvo marcada por lo ceremonial y entusiasta. Estamos contentos por haber celebrado esta Eucaristía, por haberle dado gracias a Dios por lo que significa 100 años celebrando el Evangelio como arquidiócesis. Hoy Mérida dio muestra que desde la iglesia podemos lograr mucho, y cuando hacemos un trabajo unido como el que hemos hecho, porque todos nos necesitamos y todos somos importantes. Manifestaron los organizadores que esta hermosísima actividad no quede aquí, que cada una de estas actividades de fe y esperanza serán llevadas como siempre a cada una de las parroquias eclesiásticas. Desde el estado Mérida, en la Cámara Rosalino Torres, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Amigos, momento de hacer una nueva pausa en su Noticiero Venevisión. Pero al regreso, alerta meteorológica. 27 personas fallecieron y 146 resultaron heridas tras las intensas lluvias y fuertes vientos en Pakistán. Los detalles los tiene Estefanía Yambalvo con información internacional. Ya regresamos. Muy buenas noches. A esta hora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi murió este lunes a los 86 años. Sufría desde hace tiempo una leucemia y estaba ingresado desde hace 4 días en el hospital San Raffaele de Milán. Hace tan solo 3 semanas había recibido el alta tras 45 días ingresado debido a una pulmonía que se le complicó a causa de la leucemia crónica. El miércoles se celebrará un funeral de Estado en el emblemático Duomo de Milán. Berlusconi fue hasta 3 veces primer ministro y también ocupó otros puestos en el gobierno, como ministro de Relaciones Exteriores. Actualmente era senador y su partido Forza Italia, fundado por él mismo, forma parte de la coalición de derechas que gobierna el país. Su faceta de empresario le llevó a construir el imperio televisivo Mediaset y a adentrarse en el mundo del fútbol. Presidió el Milan, con el que conquistó hasta 5 Champions League y 8 campeonatos italianos, siendo una de las épocas más doradas del equipo rossonero. Berlusconi también ha estado rodeado de polémicas durante toda su etapa política, desde escándalos en su vida privada hasta numerosos procesos judiciales. Il Cavaliere, como se le conoce, fue inhabilitado por fraude fiscal en 2012, lo que le costó no poder presentarse a unas elecciones hasta enero de 2019. Las condolencias por la muerte de Berlusconi han llegado desde todo el mundo. El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, lo ha definido como un gran líder que ha marcado la historia de la República. Se apagó la vida de Silvio Berlusconi y también una era en la política italiana. Desde Roma, Rubén Martínez Mateo. Continúen ustedes en estudio. Manuel Miller Ranoque es el papá de los niños rescatados. Fue dado de alta esta mañana debido a las afectaciones de salud que tuvo tras permanecer más de 30 días inmerso en la selva buscando a sus hijos. Contó lo primero que le dijo Leslie, la niña mayor, tras ser rescatados. Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe que es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a los hijos. Con las uñas aún cubiertas de tierra y algunos rasguños propios de la titánica labor de buscar en la espesa selva, relató lo primero que hizo cuando se encontró con sus hijos y el estado en el que los vio. Lo primero que agarro a la niña de 13 años, no es tan fácil preguntarle porque los niños
son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar la información, porque de mi parte espero que los niños se recuperen bien. Reveló que su esposa Magdalena, quien murió en el accidente aéreo, y sus hijos iban en ese avión porque huían del territorio debido a amenazas de las disidencias de las FARC. Yo creo que yo voy a vivir de tiempo completo aquí en Bogotá porque tengo problemas y dificultades con el Frente Carolina Ramírez, que me está buscando para matar. Eso es lo que iba a decir, porque cuando usted habla de seguridad es eso. Es eso, tengo amenazas. ¿Por qué tiene amenazas? Porque para ellos yo soy un objetivo, yo tengo, digamos, más que eso, yo me conozco toda la zona. Que me va a mandar un personal que me busque aquí en Bogotá para que me mate. Y necesito la seguridad de mi vida y la de mis hijos. Dijo además que ese grupo armado ilegal intentó reclutar a sus 2 hijas mayores. Aseguró que son represalias por las denuncias que ha hecho en contra de ellos. Manuel Ranoque agradeció por la vida de sus hijos y la resistencia de los niños para sobrevivir. Afirmó que valió la pena cada minuto que estuvo en la selva buscándolos junto a las fuerzas militares y los indígenas rescatistas. Nos trasladamos a Alemania, donde hoy iniciaron las maniobras Air Defender 2023, el mayor ejercicio aéreo de la OTAN, con la participación de 25 países y unos 10.000 soldados con 250 aviones. Estos ejercicios, planeados varios años antes del conflicto en Ucrania y que cobran más relevancia en el contexto actual, tienen como objetivo entrenar la cooperación entre las diferentes naciones y sus fuerzas armadas para poder defender a Alemania y la OTAN. Precisamente durante los próximos 10 días se ensayará la respuesta a un escenario crítico y se realizarán unos 2.000 vuelos. El ejército de Ucrania anunció la liberación de la localidad en la provincia de Donetsk. Se trata de la zona de Storozov, en un avance en el que fueron capturados 4 soldados rusos. Esta es la tercera localidad recuperada en menos de 24 horas, luego de que se conociera la liberación de las aldeas de Blahodavne y Neshkushne, también en Donetsk, las primeras desde que Kiev lanzó su contraofensiva en 3 sectores del frente. En Pakistán, 27 personas fallecieron y 146 resultaron heridas tras las intensas lluvias y fuertes vientos que causaron estragos en una provincia del noroeste de ese país. Debido al temporal, se reportó el derrumbe de viviendas sin muros, se desplomaron árboles y se cayeron torres de alta tensión, lo que dejó muchas zonas sin electricidad. Estas precipitaciones se producen en un momento en que la costa sur está en alerta por la llegada del ciclón Birha-Hoy, que lo que llevó a evacuar a miles de personas en ese país y en India. En Suecia, 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas en un tiroteo registrado en un centro comercial el pasado sábado en un suburbio al sur de Estocolmo. Las víctimas mortales son un adolescente de 15 años y un hombre de 45. La policía detuvo a 2 sospechosos de unos 20 años y ha abierto una investigación preliminar, aunque el motivo de los disparos aún es poco claro. En Sudán, el ejército afirmó que ha asesinado a centenares de combatientes de sus rivales, los paramilitares, en operaciones en Jartum tras el fin de la tregua de 24 horas mediada por Estados Unidos y Arabia Saudita. Detallaron que también se destruyeron decenas de vehículos militares y fueron capturados varios rebeldes y mercenarios. Recordemos que este conflicto armado ya ha causado 850 fallecidos y más de 1.6 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y huir a países vecinos, según Naciones Unidas. En Egipto, las autoridades buscan a 3 turistas británicos que se encuentran desaparecidos tras incendiarse un barco en la ciudad costera de Marsa Alam en el Mar Rojo. Se conoció que el fuego se produjo debido a un cortocircuito en la sala de máquinas, mientras las demás personas a bordo fueron rescatadas. En la nave viajaban 15 ingleses y 10 tripulantes, además de 2 guías. Volvemos a Colombia, donde fue hallado sin vida el coronel de la policía Oscar Dávila, quien presuntamente estaría involucrado en las interceptaciones telefónicas ilegales a la niñera de Laura Sarabia, ex jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Una periodista aseguró que habló con el oficial unas 2 horas antes de morir y reveló que este indicó que temía que le pasara algo si hablaba del caso. Su cuerpo fue hallado en un vehículo y aunque autoridades investigan las causas del fallecimiento, Petro aseguró que el alto oficial se quitó la vida.
Y en Estados Unidos colapsó un tramo de una de las principales autopistas del país por un vehículo en llamas. El incidente se produjo cerca de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, en un tramo elevado de la carretera interestatal 95, bajo el cual se incendió un camión cisterna que portaba algún tipo de carga inflamable. Esta situación causó una densa humareda, lo que llevó al cierre de la vía en ambas direcciones. Pese a lo aparatoso del suceso, no se reportaron heridos. Y la exministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, salió en libertad sin cargos tras haber sido arrestada e interrogada este domingo en relación con una investigación sobre las finanzas del Partido Nacional Escocés. Las fuerzas de seguridad intentan aclarar el destino de 700.000 euros que la formación recaudó para financiar un nuevo referéndum de independencia, un caso por el que también fue arrestado y luego liberado en abril pasado el esposo de Sturgeon, Peter Murray. Y el Papa Francisco continúa recuperándose tras su cirugía por una hernia abdominal y el Vaticano informó que el posoperatorio sigue siendo normal y que mantiene sus actividades laborales en el Hospital Gemelli de Roma, donde está ingresado. Ya este domingo la Santa Sede había indicado que el sumo pontífice pudo levantarse y dar algún paso, mientras que rezó el Ángelus en la capilla de un apartamento privado que está dentro del recinto. Su equipo médico le ha aconsejado que siga ingresado al menos toda la semana. Y en Perú, un hombre de nacionalidad colombiana se convirtió en un héroe al arriesgar su vida para salvar a 25 perritos de un incendio. El fuego se registró en una fábrica de reciclaje ubicada en una edificación de 3 pisos en Lima y este se extendió hasta el refugio en el que estaban los animalitos. Por ello, el hombre decidió escalar la fachada de la vivienda hasta llegar a donde se encontraban los perritos, los cuales lograron sobrevivir. Santiago Peña confirma a Rubén Ramírez como próximo canciller nacional. El economista Rubén Ramírez será el canciller nacional durante el próximo gobierno, así lo anunció el presidente electo Santiago Peña a través de sus redes sociales. Tal como lo había hecho con la publicación de la designación de Enrique Riera al frente del Ministerio del Interior, la confirmación de Ramírez como integrante del gabinete que asumirá el 15 de agosto próximo se hizo a través de un video publicado en redes sociales. En la mañana de este jueves, Peña compartió el audiovisual en el que destaca la formación de Rubén Ramírez y la visión de un Paraguay insertado al mundo, amigo de sus amigos y sobre todo que sea protagonista de foros internacionales. A Rubén Ramírez lo conozco años atrás, economista de formación como yo, un amplio conocedor del mundo de la diplomacia, las relaciones internacionales, del mundo económico, expresó el mandatario electo. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso venimos con más información. Noticiero Venevisión. Continuamos con más de la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Este próximo domingo 18 de junio, tercer domingo del mes, se celebrará el Día del Padre, fecha que honra la paternidad y su influencia en la crianza de los hijos. El equipo reporteril de Noticiero Venevisión pudo conocer lo que piensan los padres venezolanos sobre esta fecha. Un día especial para los padres venezolanos, en especial para los primerizos, quienes destacaron la importancia de darle una buena educación y crianza a los niños. Yo considero que un niño es una bendición pues para cualquier papá, mamá que tenga la oportunidad de tener un hijo. El valor del amor familiar, que es lo más importante para poder extender todos los valores dentro de la casa y fuera de la casa. Un ejemplar como padre, yo estoy contento. No, estudio, trabajo, médico, mecánico. Bueno, trabajar, hijo, trabajar, merecer lo que ellos puedan, cada uno de ellos. También quisieron dar un mensaje de felicitación a todos los padres venezolanos en su día. Bueno, disfruten a sus niños porque, bueno, ellos crecen y nosotros, bueno, vamos por viejos. Disfruten su niñez porque es lo mejor que puede haber. Excelente, lo mejor que me ha pasado en la vida es ser papá. Bueno, que valoren a sus hijos porque es lo mejor la mayor bendición que podemos tener. Y como miles de venezolanos desde Noticiero Venevisión queremos unirnos a la celebración y extendemos las felicitaciones a todos esos padres de familia, jóvenes y adultos y a los que por méritos propios, a pulso, se ganaron el título de abuelos. Muchísimas felicidades. Yo soy Andrés Díaz Hernández, será hasta una próxima oportunidad.